Pablo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Piedra, Papel y Tinta. Diego Montaño lo saluda. Felicidades por el cargo que ahora ostenta. Diego, un saludo, gracias por la cordial invitación, un saludo a La Paz, un saludo a Bolivia. Son pocas horas y días que hemos asumido esta oficina, que es importante aclarar que ya existía desde el 2013. En algún momento hubieron algunas opiniones indicando que se estaba creando más burocracia, que es totalmente falso. Desde el 2013 existía esta oficina, no cumplió con su principal mandato, que era el de hacer pública la información. Si bien se había procesado algo, pues no se le permitía que esta información sea pública. Bien, Pablo, a ver, coméntenos, hubo un informe del ministro de la Presidencia que hablaba de que solo 3 empresas estatales tienen números verdes, las demás números rojos. Ahí la pregunta que surge es: ¿cuál fue la metodología que utilizaron para llegar a esta conclusión en un tiempo récord, tomando en cuenta que el gobierno arrancó el 8 de noviembre, supongamos 9, 10? ¿Cuál fue la metodología que utilizaron para llegar a esta conclusión? A ver, Diego, esta oficina hace pocos minutos indicaba que tenía información. La OFEP funcionaba desde el 2013, entonces hemos utilizado la información que tenía el anterior gobierno. Lo único que se ha hecho es darle la lectura correcta sin apasionarse y hacerla pública. Entonces, acá lo que no se hizo es transparentar la información, que ese es el mandato del presidente. No se hizo pública esta información. Pese que además, Diego, había una instancia superior que era el COSEP, que era el Consejo Superior de Empresas Públicas, que tenía por mandato esta instancia, que fue creada también por ley, hacer pública esta información y tomar las medidas preventivas, correctivas, lo que fuese necesario para que estas empresas públicas fueran exitosas, estas industrias tuvieran utilidad, tuvieran un retorno. Lo único que se reunía el COSEP era para tomar las utilidades y dar en aporte al bono Juancito Pinto. Entonces, no se cumplió con ese principal mandato. Tengo a mi personal, a mis analistas, a mis directores, hoy trabajando de manera intensa desde el día de la posesión para ir ordenando y procesando esta información. Tenemos que ver si efectivamente, por lo menos en una parte de la recopilación de la información, se la tiene. Estamos ordenando lo que hemos llamado los CARDEX, la ficha, perdón, de cada una de ellas. Vamos a ir haciendo pública la información una a una, y también viendo el marco legal que tenemos sobre cada una de estas, y luego obviamente vamos a presentar una propuesta, un abanico de propuestas al gobierno de qué se puede hacer a futuro con todas y cada una de estas industrias. Pablo, los datos que se presentaron el pasado lunes son a octubre, a noviembre del 2025, son con los datos del 2024, con el cierre o el balance de gestión. Coméntenos, por favor. Los datos son a septiembre, muy buena pregunta. Por mandato, por ley, se tenían que presentar 4 informes trimestrales y un informe anual. Así que la información es altamente valedera porque es el 30 de septiembre. Pablo, algo que personalmente me llamó la atención es que no se haga mención a, por ejemplo, en la lista, a Entel. Entel, que siempre tenía números verdes, según todas las auditorías o los informes que daban, y eran públicos, pero no estaba ahí en la lista. ¿Nos puede explicar? El gobierno es demasiado complejo. Entel es una sociedad anónima mixta. No te olvides que fruto de la capitalización quedan acciones en manos de los trabajadores por el tema de sus beneficios sociales. Por eso Entel es una sociedad anónima mixta y no es una empresa estatal, una industria estatal, porque bajo esa definición son las que el 100% de su capital es público, es del gobierno, es nuestra. Por eso es que no consideramos Entel.
Entonces, en esa misma línea, por eso tampoco aparece, por ejemplo, el Banco Unión, que también daba números verdes. Correcto, son 67 empresas 100% estatales. Bien, de estas 67, entonces, 64 son deficitarias o todavía es algo que... No, 64 deficitarias, Diego, 64 con problemas. Te voy a dar otro dato de cierre al 2024 que vamos a tratar de mostrarles. El año pasado han perdido 52 millones de bolivianos, perdón, 542 millones de bolivianos, 13 empresas. ¿Cuáles son las que pierden más, Pablo? A ver, le voy a dar el dato. La de litio, 196 millones. Hay una planta de confinamiento y de agro, por eso son sectores, áreas en las que yo no sé cómo se les ha ocurrido a los que tomaban las decisiones en su momento meterse a ganadería, agricultura, 50 millones. Textiles, 25. Otra, Esabol, 14 millones. Mutún, 14 millones. San Buenaventura ha perdido 10 millones el año pasado, ASPB 10, y la lista continúa. Cocabol, 780,000 bolivianos. Entonces, aquí la pregunta, Diego, es muy clara. Fueron decisiones de los pasados gobiernos con recursos de los bolivianos. La consulta es, Bolivia, 11.5 millones de bolivianos, ¿van a permitir, van a dejar que la pérdida continúe ahora que tienen la información? ¿No sería correcto, primero, disminuir el déficit fiscal? ¿No sería correcto haber utilizado estos 542 millones en hospitales, en educación, nuevas escuelas, nuevos colegios, en lugar de mantener un espejismo de lo que fue una industrialización que, como estamos viendo, no se concretó, no fue realidad y más fue una propaganda, fue un capricho? Pablo, estas pérdidas que registran las empresas son porque no generan o porque están devolviendo créditos que, por ejemplo, obtuvieron del Banco Central de Bolivia y deben cumplir con esos créditos, o por dónde van los números rojos. Porque no producen y no pagan. Te voy a mostrar este cuadro. Estas empresas se hicieron con nuestras reservas, 7.750 millones de dólares que salieron del Banco Central, tal cual tú mencionas. Una de ellas es la de San Buenaventura. Tenemos que obviamente no teníamos todos los recursos para poder terminarlas y tuvimos que contraer deuda. Tenemos muchas con el Exim Bank y otros organismos internacionales. Entonces, lo que hoy deben estas plantas o debe Bolivia son 14 millones. Por eso te mencionaba el caso de San Buenaventura, que en 13 años no ha podido pagar su deuda. Su producción creo que no llega ni al 50%, han tenido años de 30%. Ahorita, por eso estamos elaborando el Cardex para tener en detalle claro, pero no ha pagado un centavo. Estos 14 mil millones de dólares, se ha recuperado apenas el 9% en 18 años. Es decir, que estamos hablando de algo, de 14,000 hemos recuperado 1,000 millones, más o menos. Ahorita, Pablo, quisiera que me aclare una cosa, porque el primer cuadro que me mostró decía préstamos por 7,000 millones de dólares. ¿Los 14,000 millones de dólares se sumaron a esos 7,000 haciendo un total de 21,000 millones? No. La deuda es de 14,000. 7,000 más la deuda con Exim Bank y otros organismos o países bilaterales. Y 7,000 al Banco Central. 7,000 de nuestras reservas al Banco Central, tal cual digo. Bien, y 14,000 millones por la deuda total. Deuda externa, que también ha sido para empresas públicas o también para inversión. Por ejemplo, se me ocurre carreteras, teleférico, hospitales de cuarto nivel. Esto es solo empresas públicas, solo empresas públicas. A estas 67 que menciono. Pablo, dentro de estas empresas, ¿está Boliviana de Aviación?
está Boliviana de Aviación, está el TAM, que opera con un solo avión. Por eso reitero, yo no sé cuál fue la lógica. ¿Cómo puedes tener una aerolínea con un solo avión? Que cuando además tiene que ir a mantenimiento, pues ya no opera. Entonces, hay que corregir muchas de estas cosas y acá no es apasionamiento, no hay derecha, no hay izquierda y centro. Por eso decía y hacía la reflexión, Bolivia va a permitir que se siga perdiendo, cuando con esos recursos del TAM seguramente la Fuerza Aérea podía utilizar de mejor manera esos recursos y no tener un solo avión operando, ¿no? Ahora, Pablo, la siguiente pregunta será, después del diagnóstico final, que se estima hasta cuándo tener ya estas cartillas, cardex o fichas de cada una de estas 67 empresas. Bueno, vamos a tratar de terminar esto antes del 15 de enero. Es bastante información que procesar, hay que revisar mucha normativa y con esa vamos a presentar también un abanico de posibilidades para poder, para que el ministro, el Lupo y el presidente, y bueno, y reitero, Bolivia, pues tengan un abanico de posibilidades que se puede hacer. No nos olvidemos que la norma también es compleja, no podemos hablar de alianzas público-privadas, porque ahí tenemos tres serios problemas, Diego. Primero, que la norma obliga a que la alianza, el gobierno tenga un 51% de las acciones, que no es crítico, hay a veces que se hace sociedad por un porcentaje menor. El segundo punto es complicado porque dice que para preservar los recursos del Estado, el administrador debería ser un funcionario público. Difícil que una empresa privada quiera asociarse en esas condiciones. Y la tercera, que también es muy compleja, que en caso de diferendo entre socios, que puede pasar normalmente, se debe ir a la justicia ordinaria. En este caso, uno de los socios, el gobierno, tiene el control de la industria y la justicia. Entonces, hay un conflicto de intereses. Por eso vamos a presentar un abanico de posibilidades de qué se va a hacer. Tenemos que ir desafortunadamente también y hablar de auditorías. Habrá que ver, revisar si efectivamente para muchas de estas iniciativas seguramente que fueron políticas al calor de concentraciones, o no entendemos por qué se emplazaron plantas en lugares que no eran los adecuados. Ahí el Mutún, la planta reitero, la de cemento en Potosí, etcétera. Si hubo un estudio de factibilidad, si la licitación fue la adecuada, si se entregó lo que se licitó, y luego habrá que ver, pues bueno, las técnicas económico-financieras para en verdad determinar la real situación de cada una de estas, las posibilidades y perspectivas. En este camino de las propuestas siempre está presente el fantasma de lo que pasó en los 90s con las empresas de desarrollo regional, la famosa capitalización, en la que se rifaron algunas fábricas que fueron desmanteladas y economías regionales se vieron afectadas. ¿Esta es una posibilidad, Pablo? A ver, Diego, yo creo que es muy fuerte hablar de se rifaron. No conozco el proceso en detalle, pero si eran plantas, por ejemplo, que no funcionan, que no operan, creo que es un término muy duro, un proceso que va a ser muy complejo. Habrá que revisar una a una. Imagínate, tienes un centro de confinamiento en Santa Cruz que no tiene una sola res. ¿Es correcto mantenerla? El gobierno debería comprar reses y engordarlas y exportarlas. Tenemos las posibilidades de. Entonces, hay que analizar, Diego, no va a ser una solución fácil. Hoy vivimos todos el capricho BOA. Uno no puede viajar. Esta mañana hablaba con alguien que su vuelo era a las 7 de la mañana, 6:30, y estaba programada para la 1 del día. Entonces, son temas muy complejos, estimado Diego, que van a tomar tiempo, te van a tomar soluciones, no simples. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en Oruro hay una planta en Turco que es para la llama y sus derivados. Gran iniciativa, no puedo entender hasta el día de hoy por qué el tema de la llama no ha recibido mayor apoyo gubernamental. Hemos estado, cuando era
del área privada, con el presidente Lacao, hace más o menos 2 meses hemos inaugurado la Cámara Agropecuaria del Oruro. Y ahí se vio el tema de la planta de Turco. Es tan grande, pero tan grande, que hago la analogía, que si procesáramos las llamas, nos quedaríamos sin llamas en pocos meses. No se pensó en que las llamas tienen que alimentarse, ver genética, reproducción, salud, etcétera, que bueno, se construyó de esa manera. Diego, pregunto, ¿era necesario en el Alto Bastión del MAS hacer una fábrica de papas fritas? Cuando sabemos que hay cientos de fábricas de papas fritas, de todos los tamaños, bolsas, etcétera, no marcas. 23 millones de dólares en una fábrica de papas fritas, Diego. ¿Cuán estratégica era para Bolivia tener una fábrica de papas fritas? Yo hacía la analogía en alguna de estas entrevistas y le decía, seguramente este va a ser un conflicto con Donald Trump, porque seguramente Pringles estará preocupada de la incursión de Bolivia en el mercado internacional de las papas fritas. Segundo tema ahí, se necesita papa holandesa. Bolivia no tiene soberanía en la producción de papa holandesa, hay que importarla del Perú. Entonces, reitero, 23 millones en una fábrica de papas fritas. Yo creo que eso más bien eso sí se puede catalogar como dilapidar, rifar los recursos de los bolivianos. Diego, pregunto, ¿qué privado va a querer comprar una fábrica de papas fritas en 23? Ya digamos sin factura, ya segunda mano, 20, 15. ¿Quién va a querer comprar una fábrica de papas fritas en ese monto? Hay una, en Viacha, si no me equivoco, hay una planta de procesamiento de cereales que se olvidaron conectarle energía eléctrica. Creo que son 40 o 50 kilómetros de cable que hacen falta. Entonces, seguramente también de entre todas las aventuras que tuvieron estas autoridades, llevaron un grupo electrógeno, le mostraron al presidente que encendía las luces, que la planta giraba, las máquinas se movían y bueno, la dieron por inaugurada y hoy no funciona. Y ahí nuevamente volvemos a la planta de Potosí, Oruro. Entregar bolsas de Oruro en Potosí creo que no ha sido responsable. Alguien le mintió al presidente en ese momento, al expresidente. Entonces va a ser, Diego, muy complejo, muy difícil. De verdad es una labor muy compleja, muy difícil. Vamos a hacerlo, vamos a transportar, vamos a dar las opciones. Pero también cerrar, Diego, estas plantas no es pues fácil. No nos olvidemos que hay una fe de Estado de por medio. Hay deudas con proveedores, el recurso humano, etcétera, etcétera. Hemos tenido emprendimientos, por ejemplo, como Boliviana de Turismo, Diego, ¿te acuerdas? Que el gobierno quería ser el líder vendiendo pasajes, paquetes y demás. Eso ha costado cerrar más de $1 millón de dólares. Tenemos emprendimientos como, déjame encontrar el cuadro, ese tipo de plantas que le han hecho pues un daño y pérdida a Bolivia de recursos, cuando estos, reitero, podían haber beneficiado en temas de salud y educación sobre todo. Pablo, quisiera preguntarle, usted nos decía, la normativa no permite, por ejemplo, las famosas APPs, ¿no? Las alianzas público-privadas. Pero si se elabora dentro de las propuestas un plan de modificación de la normativa, tendría que pasar por la Asamblea, ahí ya se podría abrir la puerta a estas alianzas público-privadas. Efectivamente, tiene que ir por una modificación de la ley para poder ir en alianzas público-privadas, lo cual por eso, reitero, va a demandar algún tiempo. Esta oficina va a cumplir con toda la propuesta para llevar adelante las auditorías. Primero, transparentar la información, propuesta de auditorías, alcance de auditorías, seguramente incluirá tiempo de auditorías y bueno, luego el gobierno y Bolivia tiene que decidir, reitero. Debemos continuar pagando 542 millones cada año a industrias que están generando pérdida. Aquí ya encontré el cuadro. Cerrar Ecobola costó 423 millones de bolivianos. Se les ocurrió también que el ejército debía tener su empresa de construcción, 278 millones. Esto funcionó hasta el 2018, Diego. Enatex, que fue muy controversial la toma de Ametex, una empresa que tenía 5,000 empleos directos, que exportaba, que traía dólares, que luego decidieron que ya no iba a Estados Unidos, iba a ir a Cuba, cerrada.
Y ahí lo que te comentaba Voltur, corrijo el dato, 6.8 millones de bolivianos. Entonces, esto ha costado, esta aventura, esta locura ha costado 122 millones de dólares. Y ahí los números y las cantidades continúan sumando. Y aquí tenemos otra que es otra crónica anunciada de otro desastre, cuando el gobierno decide hacer una planta de química básica, otra de industria farmacéutica, Cocabol, aceites ecológicos, etcétera. Todo esto suma inversión programada 1.100 millones. La inversión ejecutada afortunadamente solo ha llegado a 91 millones de bolivianos, pero el porcentaje de ejecución ya es del 8.3%. Hemos hablado con otras instancias gubernamentales que tienen industrias, plantas bajo su cargo, y con ya se ha ido viendo que como no habían dólares, las empresas no han entregado el equipamiento, y lo que van a recibir estos municipios, ministerios, entre otros, son carcasas, Diego. Van a recibir paredes y un tinglado, porque maquinaria no se va a entregar. Pablo, ¿esta maquinaria que usted dice no se va a entregar es por la falta de dólares o por una decisión del gobierno actual de no seguir con estas inversiones? Diego, todo lo que le estoy comentando viene del anterior gobierno. Por eso estamos transparentando la información. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que está pasando. Diego, no se olvide que es apenas un mes que está en función el nuevo gobierno, entonces mal se podía haber parado. Las plantas ya vienen en camino. Lo que se quería era dejar una ejecución alta. ¿A qué costo? Cuando solo vamos a tener tinglados en esas fábricas. Pablo, ¿se ha pensado que una de las posibilidades sea, por ejemplo, la transferencia de estas plantas de cítricos, de lácteos, de papas fritas, de cereales, transferir, por ejemplo, a los gobiernos departamentales, que siempre las gobernaciones se quejan de que no tienen cómo generar recursos más allá de las transferencias que el gobierno central les da, o a los gobiernos municipales para dinamizar la economía de su región? ¿Se ha pensado? ¿Es una posibilidad? Bueno, reitero, Diego, se van a manejar todas las posibilidades. Ahora ya será decisión de los gobiernos departamentales, municipales, de recibir una empresa quebrada, sin perspectivas o con posibilidades. Las posibilidades están abiertas, Diego, hay que revisar una por una cada una de ellas. Nada está cerrado, nada está negado para dar las opciones. Bien, Pablo, queremos agradecerle mucho por esta entrevista, por explicarnos cómo han ido avanzando. Está menos de una semana en el cargo y bueno, la última vez que hablamos era por una reunión que habían tenido con el gobierno en su calidad de empresario, y ahora ya como director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública. Muchas gracias, Pablo, un placer y felicidades. Un gusto, Diego, muchas gracias, un saludo a Bolivia y bueno, esperemos que podamos construir la Bolivia que queremos y la Bolivia que nos merecemos. Gracias, Diego, hasta luego. Gracias, hasta luego. Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública.